quiero tomar para entrar en esta segunda parte el bautismo que hubo en el mar cuando pasó el pueblo de Israel. Dice, cuando el mar se abre, cuando la situación parecía imposible, después de que Dios le habló en medio de esa zarza, pasaron muchas cosas. Y finalmente Moisés iba caminando con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero llegó un momento que estaba el mar enfrente y Dios abrió el mar, ¿te conoce la historia? Y ese paso que hubo, cuando aparentemente ya todo estaba acabado, todo estaba perdido, y traían el ejército del faraón detrás de ellos, Dios abrió el mar. Cuando la gente piensa que ya todo se acabó, que no hay solución a las cosas, a los problemas, ¿para qué me metí en el cristianismo? Cuando tú piensas eso, Dios está para abrir el mar. Cuando en ese momento que por las situaciones de la vida el enemigo quiere desanimarte, el mundo, tu misma carne, tu misma vida te quiere desanimar y decir, pero ¿qué sentido tiene que sigas adelante? ¿Qué caso tuvo haber dejado el mundo? ¿Qué caso tuvo haberme cambiado al cristianismo? Dice el Señor, ¿sabes qué? No desmayes, porque en este momento verás la salvación que Dios hará contigo. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que marchen, y en este momento verán la salvación. Solamente dice, levanta tu mano, extiende tu vara y toca el mar, y el mar se abrió. Quiero ver en este momento el bautismo que pasa cuando Josué y Caleb y los hijos de los israelitas, quiero decirle que en los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto, murieron todos los patriarcas, todos los padres de familia de las tribus del pueblo. Solo quedaron los hijos. Y de los padres solamente quedaron Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos dos eran los discípulos de Moisés. Pero viene una pregunta, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida y mejor Josué sí entró? Ah, porque Moisés desobedeció en una cosa, en una. Hay gente que dice, yo he avanzado mucho. Yo a veces le digo a mi esposa, pues yo no digo groserías, no tomo, no fumo, yo me congrego, leo la Biblia, ayuno, oro. Porque entre más se me ha confiado, más se me demandará. Y no es lo mismo, hermanos, con los que apenas van empezando. Y dicen, bueno, mi triunfo ahorita es que ya no digo groserías. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno. Pero entre más vas creciendo en el evangelio, más cosas se te van demandando. Moisés fue exactamente eso. Él tenía una responsabilidad muy grande que fue adquiriendo de nivel en nivel en nivel. Va subiendo, se lo voy a poner fácil. Tu nivel espiritual es así bajón, bueno, pues no se te demanda mucho porque pues, no has crecido. A un niño pues no le puedes demandar mucho porque pues no sabe hablar, no entiende todavía muy bien porque es un bebé, es un niño. Pero cuando la persona ya va creciendo y va entendiendo, ya va madurando, ya más se le demanda, ya con una cualquier cosita. Dijo el proverbista, el sabio Salomón, dijo que para un sabio, un error, decir una cosa, un disparate, es algo muy grave, como una suciedad embarrada en una ropa fina y limpia. Una nada más, no dos o tres, porque dicen, no, yo hoy en el día me aventé 15 faltas a Dios. Bueno, pero, ¿sí me entiende? Entre más, Moisés fue creciendo. Entonces él, una falla, de desobedecer, y por esa falla no entró a la tierra prometida. Y Josué y Caleb sí entraron, pero el que iba dirigiendo era Josué y Caleb era su segundo. Todos los demás, nadie de los que salieron de Egipto, nadie más que sus hijos entraron a la tierra. Y aquí vamos a ver este bautizo, segundo bautismo, digamos, en agua del pueblo de Israel, cuando cruzan el Jordán. Josué 3, 14 al 17, por favor. Alabe a Cristo. Le estoy diciendo esto para que más estés paladé, saboree lo que estamos diciendo. Dice Josué 3, 14 al 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto,
Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Otra figura de bautismo, otro bautismo. Aleluya. ¿Por qué Josué sí entró en la tierra prometida? ¿Se acuerdan cuando les comento que el tabernáculo del desierto estaba en medio del campamento? Y la gente ya se le había hecho una costumbre que el tabernáculo estuviera ahí a su puerta casi. Todo a la mano, fácil. Entonces Moisés dice, no, es que el pueblo se ha corrompido ya las cosas de Dios ya se le hicieron costumbre. Ya una rutina. Entonces Moisés mandó sacar el tabernáculo fuera del campamento y entonces se llamó el tabernáculo de reunión. Y dice que ahí en el tabernáculo costaba ir al tabernáculo. Pues el que iba al tabernáculo era Moisés. Y los demás que hacían, dice que solamente se lo quedaban viendo. Y sí, se ponían ellos a alabar a Dios, pero ahí en su casa. Por ahí le decía yo a alguien, sí, en sus casas, yo creo que, pues ellos como dicen, no, yo aquí en mi casa, ya para qué voy al tabernáculo, yo de aquí lo veo a Moisés, ¿verdad? ¿Será que tiene algo de coincidencia con lo que estamos viviendo actualmente? Pero dice que Moisés llegaba al tabernáculo y la presencia de Dios descendía en ese lugar, sobre él. Y Moisés estaba con el Señor cara a cara, y él salía después de la tienda, del tabernáculo, que es tienda. Pero dice que había, y ya, él se iba y se retiraba y dejaba el tabernáculo. Pero había alguien que estaba día y noche dentro del tabernáculo del desierto, de la tienda de reunión. ¿Quién era? Josué. Solamente lo tomo como hablamos de la santidad, ese tema ya lo vimos. Solamente quería tomarlo. ¿Por qué Josué pasó? Josué vino a a cosechar lo que Moisés sembró. Josué ya no batalló tanto como batalló Moisés, etc. Pero cuando Josué cruzó el río Jordán en bautismo, ¿sabe qué hizo con todos los hijos de Israel? ¿Sabe qué les hizo? Dice que todos los hijos del pueblo de Israel no estaban circuncidados y mandó circuncidar a todos. Cuando una persona se bautiza, cambia de vida. Ya no es solamente el bautismo en agua. Cuando la persona cambia de vida, se bautiza en el Espíritu Santo, se sumerge dentro del cuerpo de Cristo, la persona tiene que ser circuncidada, limpiada de todas sus impurezas. Con este bautizo quería yo dejar concluido, aleluya, la parte que vimos acerca de hasta donde el pueblo de Israel. Amén. Hablamos de la ley de los leprosos, hablamos cuando recién pasaron el Mar Rojo, etcétera, las aguas del oasis ahí de Mara, ¿verdad? Amargura, donde el Señor sanó las aguas. Ahora vamos a ver la figura con Elías, hermanos, por favor, en el arroyo. Vamos al primer libro de Reyes 17 del 2 al 7. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Primero de Reyes 17 del 2 al 7. Gloria a Dios. Estamos hablando de bautismo, su figura, su simbología y su revelación. Aleluya. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahí en esa habitación que hizo Elías en ese arroyo, se entiende
que cuando el agua es vida, hermanos. Una persona que es bautizada en el Espíritu, bautizada en agua, bautizada en un cuerpo en Jesús, es decir, que ha venido al Señor, es bautizado, es limpiado. Este hombre habitó en medio de esas aguas. Aleluya. Elías, un profeta. Y hay una figura de bautismo. Veamos la segunda figura con Elías. Vamos a ver la segunda figura, que es la lluvia. Primero de Reyes 18 al 40, del 42 de la segunda parte al 46 primera parte, por favor. Gloria a Dios. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Aleluya. ¿Por qué me atrevo a decir que es figura de bautismo? Porque es igualmente como la figura de la nube. La nube es una representación. ¿Y qué es la nube, hermanos? Precisamente la fuente donde viene la lluvia, la presencia de Dios, el agua evaporada, hermanos. Aleluya. Muchas veces sí saben que el agua tiene 3 estados físicos. ¿Quién me puede decir los 3 estados físicos del agua? Sólido, líquido y gaseoso, hermanos. Aleluya. Y qué cosa tremenda. Dios tiene 3 personas. Y está hablando del mismo Dios, pero en diferentes formas, como el agua. Y la Biblia habla de los tesoros del hielo. Habla del agua en los mares, en el río, en los ríos. Habla del agua como fuente de agua viva. Pero también habla, hermanos, de la lluvia. Habla de la nube y la lluvia. Incluso la Biblia dice que habría la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es otra figura de bautismo. Vamos adelante, hermanos. Vamos a ver el bautismo y figura de bautismo con Elías y Eliseo, su discípulo, quien más tarde también fue profeta, con doble unción. Vamos a ver Elías y Eliseo en el río Jordán. Aleluya. Segundo de Reyes 2, del 6 al 14, por favor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gloria a Dios. Amén, amén. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Fíjese, el bautismo, hermanos, también representa el discípulo. También representa el dar. Cuando uno bautiza a una persona, hermanos, está habiendo una promesa de que la unción que Dios me ha dado, que el llamamiento que Dios ha depositado en su siervo del Señor, en el servidor de ustedes, es como Elías y Eliseo. Eliseo le dijo: quédate. Elías, perdón. Y Eliseo le dijo: no, yo voy contigo. Pero dice que cuando hubieron cruzado el Jordán, es decir, cuando hubo la figura del bautismo para Eliseo en este caso, fíjese, porque Elías ya vimos unas figuras de bautismo en otra ocasión. Dice que cuando cruzaron el Jordán, cuando la persona se bautiza, Elías le dice: ¿qué quieres que yo te dé? Obviamente de parte de Dios. ¿Qué quieres?
Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. ¿Podría yo decirlo exactamente? ¿Cuántos? A ver, hermano, levante la mano a los que yo he bautizado, que estén aquí, que yo los he bautizado, hermanos. ¿Qué quiere? Baje su mano. ¿Qué quiere que yo haga por ti? ¿Qué quieres? Cuando usted se bautizó, incluso a algunos les pregunté, ¿hasta dónde quieres llegar con Dios? Aleluya. ¿A dónde quieres llegar con Dios? Los que no fueron bautizados por mí, no se preocupe, pero yo soy su padre espiritual, soy su guía espiritual, y es lo mismo. ¿Qué quieres que haga por ti? Antes que sea quitado de ti. Ya vio que no es lo mismo que esté el pastor o que no esté, o que sea uno, que sea otro, está llamado. Todos los que están aquí, hermanos, están llamados a tomar esa unción, a tomar llamamiento, a tomar responsabilidad. Pero quiere Dios que ustedes lo deseen. Elías pregunta, ¿qué quieres? Dijo Eliseo. Pudo ser que Eliseo le dijera, no, pues yo, pues nada, pues invítame unos chocorroles nomás y ya. ¿Qué le dijo Eliseo? Mire, aleluya. Dice, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Aquí viene la pregunta clásica. ¿Cuántos en este momento el Señor les pregunta? Antes que yo sea aquí Jesús, ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús venga o yo me muera o no sé. ¿Cuánto quieren ustedes, hermanos? Para ustedes. ¿Quieren una unción? No, pues, yo como la del pastor, ¿se acuerdan que hablamos? Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, y decía de Timoteo, él es como si yo estuviera allí. Ese es el llamamiento discipular, hermanos. Por eso cuando una persona me habla una cosa que yo no le he enseñado, me doy cuenta inmediatamente. Oye, ¿quién le enseñó eso? Pues nomás. No, es que es lo mismo en todos lados. ¿Yo le enseñé eso? No, pues nomás. No, eso se lo enseñó otra gente, X. Eso yo no le enseñé. Como Elías era el que le enseñaba a Eliseo. Y Eliseo, ¿sabe qué fue lo que pidió? Como su anhelo. Dijo, yo no quiero ser solamente como Elías. Yo quiero doble porción del espíritu de Elías. Doble. Qué tremendo. Qué tremendo. Cuando yo fui consagrado pastor, el Señor me dijo, ¿qué quieres? Y yo le dije, quiero doble unción. Cuando yo dije que quería la doble unción, el entarimado donde estábamos subidos, yo sentí clarito, como algo, como si alguien hubiera brincado sobre el entarimado, y se sintió eso que entró en mí, ese peso, hermanos. Pero ese peso de poder y de gloria de Dios. Aleluya. A veces me siento yo, pues como les vuelvo a repetir, con una gran responsabilidad, hermanos. Porque el haber pedido más que mi pastor, mis pastores, que decir, Señor, yo quiero doble, quiero más. Qué responsabilidad tremenda que realmente se cumpla, ¿verdad? Y dice aquí, cosa difícil has pedido. El 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, fíjese, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ese se representa como un segundo bautismo, un segundo símbolo de bautismo en Eliseo, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos sueñan cosas con Dios grandes? ¿Cuántos? ¿Cuántos las anhelan? El que no la anhela, pues no lo va a lograr.
Pero aquel que lo anhela, lo sueña, lo paladea, lo quisiera. Yo he dicho, Señor, yo quiero cosas grandes. Pero dice la Biblia que el que fuera fiel en lo poco, en lo mucho, será puesto. ¿Cuántos quieren ser fieles en lo poco? ¿Cuántos son fieles en lo poco? ¿Y cuántos son fieles en lo mucho? Es que Dios no me ha dado mucho. Dios te ha dado mucho también. No digas que te ha dado poco, porque también te ha dado mucho. Hay veces, hermanos, que dicen, pues hay veces que nada el pato, hay veces que ni agua bebe. Entonces quiere decir que a veces se ha nadado el pato, hermanos. Amén. Hay veces que sí. Entonces no puede usted decir que Dios no le ha dado. Sí le ha dado. Sí le ha dado. Pero Dios le puede dar más, si usted es fiel. Vamos a ver la otra figura con Naamán. Segundo de Reyes 5, 10 al 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces ascendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya. Naamán tenía lepra y era un principal de los soldados. Aleluya. Pero era leproso. Tremendas cosas. Hay mucha gente que dice: ay, ¿a poco yo puedo recibir a Cristo y bautizarme? ¿A poco Dios me va a perdonar si yo le he hecho muchas cosas? No lo creen. Piensan que le vamos a decir: no, a ver, por favor, los hermanos aquí, mi hermano Beto, póngale 50 azotes y con eso será limpio. ¿Verdad? ¿A quién nomás? Al que no crea que fue limpiado con la sangre de Cristo cuando recibió a Jesús y cuando fue bautizado en las aguas. Simbolizó ese limpiamiento. A veces la gente como que quiere esperar eso, como que la gente espera esas cosas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el dolor, que el lacerarse, que el empobrecerse es símbolo de santidad. Este hombre, Naamán, decía: ay, por favor, si soy leproso, ¿cómo voy a sanar nomás metiéndome 7 veces al Jordán? Dice: pues mejor me hubiera yo metido a otros ríos, están mejor. Hay mucha gente que dice: ay, no, estos cristianos son poca cosa. No, mejor me voy a bautizar. Pues ahí donde tienen templos más bonitos, donde hay más orden. ¿Quién sabe de dónde sacan el orden? La Biblia no pone una estructura de orden de qué. Hay un orden ministerial, pero no es lo que la persona, donde la persona piense que está bien. Hay mucha gente que dice: no, es que yo fui, pero como que no me sentí bien, como que no sentí nada. Así estaba Naamán. ¿Pero por qué en el Jordán? ¿Cómo que yo me siento mejor en los otros ríos? Tienen buenas aguas, hasta más calentita el agua. Pues si limpian el Jordán, pues también es lo mismo, es agua, ¿no? O sea, mucha gente dice así: pues es iglesia, ¿no? También son cristianos, ¿no? Pues no, no. Es a donde Dios te manda, a través de su profeta, a través de su palabra. Es allí. Sumérgete. Y Naamán obedeció. Se sumergió 7 veces. Y eso es como un bautismo, donde él fue limpiado de la lepra. ¿Alaban al Señor? ¿Cuántos habían visto esto, hermanos? Que es una figura de bautismo. Porque habla de limpiar, habla de una nueva vida, habla de... ¿Me entiende? Dice que su piel después de ser leprosa era como la de un bebé. No solamente le quedó normal como la de cualquier persona. Muchos cristianos, ¿por qué como la de un bebé? Porque volvió a nacer. Su piel volvió a nacer. Su vida volvió a nacer. Él se iba a morir. Y volvió a nacer. Incluso que su piel era como la de un bebé. Eso representa la nueva vida. Mucha gente viene a Cristo y piensa que su vida va a ser una vida reparada, con sus mismos gustos, sus mismos deseos, sus mismas ideas, sus ondas. Lo mismo, nada más reparadón. Sí, cambié de templo, me fui de allá para acá.
No, eso no es cambio. La vida cristiana no es cambio de templos. La vida cristiana no es cambio de Biblia. La vida cristiana no es cambio de calcomanía en la puerta. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida nueva, una vida antigua, sepultada en las aguas del bautismo y una vida nueva para Jesucristo. Aleluya, den un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero que todos los que son bautizados entiendan lo que es el bautismo ya. Y los que no son bautizados digan, yo quiero bautizarme. Mi vida tiene que ser limpiada. No porque Cristo no lo haya hecho ya, usted recibió a Cristo, solo que tiene que hacer el símbolo. Dios pudo haber limpiado esta tierra sin necesidad del agua, ¿o no tiene el poder para hacerlo? Si no, ya no sería todopoderoso. Pero tenía que ser con agua. ¿Para qué? Para que su espíritu se moviera sobre la faz de las aguas. Para que el agua que representa la presencia de Dios estuviera sobre esa vida. Dice, yo no quiero vidas nuevas que no tengan mi presencia. Hay gente que dice, no, si yo me sacara la lotería, pues yo tendré una vida nueva. Dice, ok, será nueva para ti. Pero no está Dios. Delante de Dios tu vida nueva tiene que ser cubierta por el agua. Tienes que ser sumergido por el agua. Claro, y simbólicamente los que hacen bautismo, sí. Pero ahora tu vida tiene que ser sumergida por el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. En un cuerpo que es representado por el agua también, hermanos. En el cuerpo de Cristo y el agua que es el símbolo del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a ver otra figura que es Jonás y la ballena, hermanos. Alaba a Dios. Amén, amén. ¿Quién vive? Los que están viendo este video, gócese porque usted estas cosas no lo va a encontrar en cualquier librería o cualquier video. Dios nos ha dado esta palabra. Esto está en la Biblia y usted puede ver que lo que Dios está haciendo aquí en Ministerios Cristo Te Ama, en Tlahuelilpan, en sus misiones, son cosas grandes. Bien, vamos a ver Jonás y la ballena, aleluya. Jonás 1 del 15 al 17. Gloria a Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En las cosas de Dios no obra la coincidencia. Dios tiene las cosas preparadas. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te tiene preparado el bautismo. Dios te tiene preparadas las obras de antemano para que andes en ellas. El mismo pez que se había de comer a Jonás estaba preparado. Veamos. Mateo 12 del 39 y 40, por favor. Aquí quiero hacer por qué hablo que es la figura de bautismo. Una, porque está en el agua, dentro del agua, 3 días y 3 noches. Vamos a checarlo. Mateo 12, 39 y 40, por favor. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Alaba al Señor. Vamos a Gálatas, por favor, 3:27. Gálatas 3:27. Aleluya. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Romanos 6:3, por favor. Romanos 6:3, ¿qué dice? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué representa Jonás el gran pez? ¿Por qué representa un bautismo? Porque así como Jonás estuvo dentro del vientre del gran pez
dentro del agua. Así Jesús estuvo muerto y resucitó. Y dice que todos hemos sido bautizados en Cristo y de Cristo estamos revestidos. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Jonás, ¿por qué fue tragado? Porque él no quería ir a evangelizar. Él tuvo que ser. Y dice que a la generación que no creía, hermanos, le sería dada esa señal. La señal de la resurrección de Jesús. Es una representación también del bautismo, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Cuántos estamos bautizados con Cristo? Y revestidos de Cristo. Amén. Aleluya. Vamos a ver los bautismos y sus figuras y simbología en el Nuevo Testamento. Aleluya. Vamos a ver los del Nuevo Testamento. Vamos a ver Juan el Bautista, Lucas 3, 15 y 16, por favor. Aleluya. ¿Quién vive? Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando Jesús viene a Juan el Bautista para ser bautizado por él, fíjese, Jesús le dice: bautízame, Juan. Y Juan le dice: no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, como los otros patriarcas, como los profetas. Dice la Biblia que el mayor profeta es Juan el Bautista, de todos los tiempos. No, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, no tú por mí. Juan mismo reconocía. Por eso les digo, ¿de dónde saca Juan el Bautista? Sacó lo del bautismo. Dice: yo los bautizo en agua. ¿Por qué en agua? Porque él fue el emisario. Si usted se da cuenta, Dios, a excepción de los bautismos de la tierra, y claro, en Noé, el bautismo de la tierra fue con él, porque dice que por su fe condenó al mundo y fue cubierto de aguas. Él fue el ministro, porque después de ese diluvio, de su descendencia vino la gente nueva. Dios siempre se ha valido de los hombres. Ahí tienen a Moisés, ahí tienen a los profetas, pero en este caso Dios dice: yo estoy bautizando a la gente, pero estoy usando a Juan el Bautista. Porque alguien dirá: no, yo puedo bautizarme solo. No, pues total, yo voy allá al río, me meto al agua, yo no necesito de ninguna iglesita ni de ningún pastorcito para que me bautice, yo lo voy a hacer solo. Al fin que el bautismo, no, tiene que ser por un ministro de Dios como este hombre y como los diferentes hombres que fueron usados para bautizar. Aleluya, alaba al Señor. Vamos a ver el bautismo de Jesucristo y su bautismo, y vamos a ver la figura. Fíjense, Jesús, su bautismo con Juan el Bautista, y vamos a ver la figura de otros dos bautismos más en Cristo. Ponga atención, por favor, porque si no quedan algunas lagunas, algunas cosas pendientes. Mateo 3, del 13 al 17, por favor. Alaba al Señor. Gloria a Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alaba al Señor. Primero el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Vamos a ver después la figura de otros dos bautismos más. Pero también aquí vemos un misterio revelado: que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Ya lo vimos en Génesis. Ya lo vimos en el diluvio, en Génesis 8. Ya lo vimos en el diluvio también. Aleluya. Que Noé envió la paloma, que representa el Espíritu Santo. Eso los expliqué. Tercero, cuando se bautiza Jesús, sobre Jesús, que estaba subiendo de esas aguas,
Ahí posa el Espíritu Santo. 3 veces la paloma, 3 veces. Alaba al Señor. Misterios. ¿Se acuerdan del misterio del 3? Hay muchos 3. Ese es otro misterio del 3 revelado, hermanos. Vamos a ver otra parte. Lucas 8, 22 al 24. Alaba al Señor. Lucas 8, 22 al 24. Y dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¿Qué dice que estaba pasando en esa barquita, hermanos? ¿Dónde él iba durmiendo? Y aquí representa como el arca de Noé, hermanos. Él iba con ellos. Y dice que era tal la tempestad que las aguas estaban inundando la barca al grado de hundirse. Pero a él lo despiertan y entonces el Señor da la orden. Y las aguas obedecen. Esa es otra figura, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Tercer figura. Mateo 17 del 1 al 5, por favor. Alabe a Dios. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Cubre la nube. Moisés, cada vez que entraba al tabernáculo, cuando descendía la nube, es una figura de bautismo. Aquí tenemos a Jesús, a Elías y a Moisés con la nube en la transfiguración. Aleluya. Otra figura de bautismo, porque la nube representa bautismo también. Es más, si encadenamos Moisés, Elías y Jesús, los 3 tienen 3 figuras de bautismo. Los 3 tienen 3. Alaba a Dios, incluyendo esta. Amén. Vamos a ver el bautismo en Cristo. Aleluya. Cuando hablamos una cosa es de Jesús, hablar del Hijo. Cuando hablamos del Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios con la categoría de Mesías, de Salvador, de Redentor del mundo. Efesios 5, 25 y 26, por favor. Aleluya. Y este bautismo se conoce como el bautismo por la palabra. Fíjense, hermanos, debemos de estar bautizados en la palabra de Dios. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia de Jesús debe de estar. ¿Qué significa bautizo, hermanos? ¿O bautismo? Sumergir. Dígalo conmigo. Sumergir. Usted debe de estar bautizado, sumergido en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios también representa un lavamiento. Aleluya. La palabra de Dios es purificación. Y dice que en Cristo fuimos lavados con el lavamiento de la purificación por la palabra. ¿Y la palabra de quién? La palabra de Dios. Así es que usted tiene que estar sumergido en palabra de Dios. Debe de tomar palabra de Dios, lleno de la palabra de Dios. Alabe al Señor. Vamos a ver otro bautismo, y esto tiene mucho que ver cuando en las bodas de Caná de Galilea, en Juan 2, del 6 al 8, hermanos, por favor. Alabe a Cristo. ¿Cuántos están siendo edificados sus vidas en esta hora?
Amén. Ya vio que no nomás esto es de aleluya, gloria a Dios, amén, sino que hay profundidad en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Juan 2, del 6 al 8, y dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala, y se lo llevaron. Entonces él probó el vino. Representa un lavamiento, porque dice, bueno, ¿y esas tinajas qué? Esas tinajas representan, por eso los judíos, los fariseos censuraban a los discípulos de Jesús, que les decía: ¿por qué comen con las manos sucias? ¿Y por qué no se las lavan? Porque para ellos lavarse las manos, hermanos, no era ir a un lavabo, un lavadero, un fregadero, no. Para ellos lavarse era un rito de la purificación. 6 tinajas, eso se estudia, eso se ve, se sabe. Esto tiene mucho que, claro, aquí decimos 6 y en nosotros, ¿por qué 7 veces? 7 veces el de Naamán. Aquí, ¿por qué 6? Porque acuérdense que esto, hermanos, era una tradición, costumbre del pueblo judío. Amén. Por eso dice la Biblia que el 6 es número de hombre. ¿Cuántos saben eso? ¿Me entiende? Abusados. Cuando Dios instrumenta cosas es el número 7. Cuando el hombre pone cosas es el 6. ¿Y por qué? Porque el 6 representa al hombre que nunca va a llegar a ser como Dios. Dios es el 7, el hombre es el 6. Y el 6 nunca va a ser como el 7, aun por más que quiera. Alaba a Dios. ¿Puede sumar 6 más 7 y que le den 14? Por más que quiera, aunque le falte uno nomás, pues con uno, pero ya por ese uno ya no es lo que estamos viviendo en nuestra actualidad, hermanos. El hombre hasta dónde ha crecido con su tecnología, al lado o sea, al grado, perdón, de modificar plantas, modificar la agricultura, la tecnología, las computadoras, todo lo manipula el hombre, el nacimiento de la gente, todos los genes, los cromosomas, todo, hermanos, toda la vida la manipula el hombre. Sí, es muy grande lo que hace, pero es el número 6. Y es más, hermanos, déjenme decirles una cosa, que el hombre va a llegar todavía a cosas más tremendas, hermanos, más tremendas, que va a decir, wow, qué creatividad del hombre, sí, pero no dejará de ser el número 6, porque el 7 es el Señor, lo que solamente Dios puede hacer. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos en la vida cristiana, cuando tú quieres hacer las cosas por tus fuerzas, eres un 6, y nunca vas a dejar de ser 6, aunque seas una gran persona. Si Dios no te está usando de acuerdo a su voluntad, y si tú no metes a Dios en tu vida y haces verdaderamente participante a Dios en tu vida, lo haces el gobernador de tu vida, nunca nunca se va a poder ser que tú seas un 7. Tienes que ser la nueva creación de Dios, Cristo en ti, no tú. Oh, yo soy bueno, yo soy de Cristo, ¿y qué? No, Cristo vive en mí y yo hago su voluntad de Él. Aleluya. Vamos a ver otra figura, hermanos, de bautismo. Alabe al Señor. Me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo es de Dios. Ponga atención. Vamos a ver el estanque de Betesda o Betzatá o Betsaida. Juan 5, versículo 2 al 4, por favor. También representa un bautismo. Amén, amén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aleluya. Hemos hablado que incluso se necesita un ministro, siempre. Aquí quien ministraba ese bautismo era el ángel de Dios, que descendía en ese estanque. Y cuando se arrojaba a la persona, era sanado, era limpiado, el primero que entrara. ¿Ya vio por qué el bautismo tiene que ser así? Que diga, yo quiero entrar a esas aguas. Me imagino, ¿no? Como que andaba el ángel, ándenle, por favor, a ver, cojos, ciegos, ¿quién quiere ser sanado? A nadie, no, nosotros no, nosotros estamos bien, denos chance, hoy tenemos fútbol hoy, no, hoy no,
Luego, es que no estamos preparados, Ángel. No estamos preparados. Hoy no queremos ser levantados. Imagínense los paralíticos, ¿no? No, hoy no queremos ser levantados. Es que todavía no nos han dado pláticas, ¿no? ¿Cuánta gente que se niega al bautismo por poner tontera y media de condiciones que la Biblia no establece? No, dice que movía el ángel las aguas. Y el primer hombre, yo me imagino que a la competencia, a ver quién primero. Se aventaban personas al mismo tiempo, pero solamente el primero que descendía era el que sanaba, y los otros, pues aunque se metieron, pero no eran limpiados, nada más el primero. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pues sí, porque no creo que se detuvieran. Yo me imagino cada vez echaban sus años ahí, ¿no? El primero, el que anhelara, el que se pusiera abusado. ¿Entiende? Que se pusiera así, yo. Vamos a ver otro. Vamos a ver en Siloé. Aleluya. Alaba al Señor. Siloé también era un estanque, pero también era un estanque que venía de aguas corrientes. Siloé. Vamos a Isaías 8:6, primera parte, y Juan 9:7, primera parte, por favor. Alabe al Señor. Siloé. Dice en Isaías 8:6a, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente. ¿Qué hizo el pueblo de Israel con las aguas de Siloé? Las desechó. ¿Qué ha hecho el pueblo actual cristiano? Ha desechado las aguas del bautismo. Yo no. No, yo no quiero. Desecha las aguas del bautismo. Pero fíjese acá lo que hizo Jesús con las aguas de Siloé, hermanos. Juan 9:7, primera parte. Jesús con el ciego de nacimiento, un ciego de nacimiento, hermanos. Dice que Jesús tomó lodo que hizo con su saliva y lo puso en los ojos del ciego y le dijo, dice ahí en el texto, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. También Siloé representa apóstol, porque apóstol significa enviado. La iglesia cristiana tiene que ser una iglesia apostólica. Es la iglesia que recibe la visión. Una iglesia que no tiene las aguas de enviado de Siloé no tiene visión, es una iglesia ciega. Fíjese cómo la profundidad de la escritura, hermanos. Alabe a Dios. Amén. Israel desechó las aguas de Siloé. Y viene Jesús y dice, no, por esas aguas que tú has desechado, que son los apóstoles, Siloé enviado, apóstol enviado, ha rechazado. Qué tremendo el ministerio personal de nosotros, hermanos. Rechazado. No se acepta, el mundo no acepta, desecha. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué él? ¿Y por qué esto? No. Todos en contra. ¿Por qué? Porque aquí está profetizado en Isaías. El pueblo desechará, repudiará las aguas de Siloé. Apostólicas. ¿Cuántos alaban a Cristo? Vamos a ver Pedro, su bautismo y la figura de otros dos bautismos. Abusados, ¿eh? Pongan mucha atención porque esto está de pronóstico reservado, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver rápidamente el primer texto, Juan 1:35 al 40. El bautismo de Pedro. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Pedro era discípulo y Andrés, su hermano, eran discípulos de Juan el Bautista.
Pregunto, ¿serían bautizados esos señores, sí o no? Si eran discípulos de Juan el Bautista. Si no, imagínense, como dice el dicho, a casa de herrero y asadón de palo, ¿no? A ver, imagínense mis hermanas que hacen tortillitas sabrosas, ¿sí? Y resulta que en su casa comen con pan, tortillas, ¿no? Ay, ¿sí no, hermanas, pues échese unas calientitas, ¿no? Y me invitan a mí una memelita, ¿verdad? Así estos, pues ellos eran bautizados, andaban con Juan el Bautista. Es el primer bautismo de Pedro. Segundo, figura de bautismo. Mateo 14, 28 al 32. Aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pedro fue sumergido en las aguas de ese mar. ¿Y quién lo saca? Jesús. Indirectamente Jesús lo mete, porque le dice: ven, camina sobre las aguas, vente. Jesús vino confiando en él, pero después Pedro duda, sumerge y Jesús lo saca. Otra vez vemos el ministerio y vemos el segundo bautismo de Pedro. Aleluya. Y vamos a ver el tercero. Juan 21 del 1 al 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Tercer bautismo. Después de que Pedro se echa al mar, Jesús lo reconviene, es cuando le dice 3 veces también: Pedro, ¿en verdad me amas? Sí, Señor, tú te amo. Eso lo ve usted en Juan 21 al final. ¿Y por qué 3 veces? También 3 veces Pedro negó al Señor. Y Pedro era 3 en 1 también: espíritu, alma y cuerpo. Y su Dios de Pedro era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otros 3. Vamos a ver por último Pablo, su bautizo y la figura de 2 bautizos más de Pablo. Alaba a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Con esto estamos concluyendo, hermanos. Hechos 9, 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Quién lo bautizó? Ananías. Mucha gente dice: no, yo soy como Pablo, yo soy como Pablo. ¿Cómo? Pues que el Señor me hable directo. Yo por eso no, yo soy como Pablo. Sí, Pablo se ciñó y se sujetó a Ananías, que fue enviado de Dios para que lo ministrara. Fue uno de los padres espirituales de Pablo. No hablemos de Bernabé, fue su padre apostólico de Pablo, etc. Hay cosas tremendas que tenemos que entender. Aleluya. Segunda figura, bautismo de Pablo. Hechos 27, 39 al 44, por favor. Hechos 27, 39 al 44. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento.
y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pablo en el naufragio es el segundo bautismo o figura de bautismo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, amén. Es el segundo en el naufragio, cuando él se mete a las aguas para ir a la orilla. Incluso Pablo fue avisado por el Señor, profetizó que el barco iba a encallar y le dijo al capitán: este barco, Dios dice que se va a hundir. Y el capitán le creyó. ¿Saben qué, hermanos? El bautismo es profético en tu vida. Yo te digo de parte de Cristo, el bautismo es profético en tu vida. Alaba a Dios. Es una promesa de Dios para tu vida. Vienes a Cristo, te tienes que bautizar. Tú has sido bautizado en aguas, gloria a Dios, pero si no has sido bautizado en el Espíritu, debes de ser bautizado. Con poder, con autoridad, con dones, con ministerio, metido en el río del Espíritu Santo. Hechos 28, 1 y 2, por favor. Hechos 28, 1 y 2. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. La lluvia en la playa de la isla de Malta representa el tercer bautismo de Pablo, hermanos. Ya vimos la lluvia con Elías. Aleluya. Ya vimos la nube con el pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y con esto, hermanos, concluimos este estudio del bautismo. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Alabe al Señor. Póngase de pie, por favor.